Los agujeros negros son objetos espaciales terriblemente densos que atraen todo lo que se acerca demasiado. Nada puede escapar de sus garras, ni siquiera un rayo de luz. Al mismo tiempo, los agujeros negros son algunos de los objetos más misteriosos del universo. Según su masa, los agujeros negros suelen dividirse en tres categorías. Los agujeros negros estelares tienen una masa de unas pocas a cientos de veces la masa del Sol. Los agujeros negros intermedios deben oscilar entre 100 y cientos de miles de veces la masa del Sol. Los científicos están ahora activamente buscando estos misterios negros como eslabones perdidos. Pero los verdaderos colosos del cosmos son los agujeros negros supermasivos. Tienen de cientos de miles a miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. La mayoría de los agujeros negros supermasivos se encuentran en los centros de sus galaxias de origen. Probablemente se podría decir que están en el asiento del conductor gravitacional, mientras cientos de miles de millones de estrellas, planetas y lunas los orbitan. Echemos un vistazo a los mayores agujeros negros que los astrónomos han encontrado hasta ahora. NGC 6166 es un monstruo que ha crecido hasta tener una masa de 30.000 millones de masas solares. En realidad, es una galaxia elíptica que tiene un núcleo activo en el centro. También es una de las fuentes más luminosas de rayos X. El agujero negro supermasivo de la galaxia alimenta dos chorros de radios simétricos en direcciones opuestas, resultado de la caída de gas en su centro. Otra cosa peculiar de NGC 6166 es que muestra un corrimiento al azul, lo que significa que se está moviendo hacia nosotros. El siguiente agujero negro supermasivo se encuentra en la constelación de Draco, aproximadamente a 10,4 gigaños luz de nosotros. La masa de este supergigante es de más de 30.000 millones de masas solares. Además de ser increíblemente masivo, el agujero negro también es realmente grande. Si reemplazara nuestro Sol, el diámetro de este agujero se extendería hasta la órbita de Plutón. Este es uno de los agujeros negros más interesantes de nuestra lista. Tiene una masa de 40.000 millones de masas solares y es en realidad un blazar, el más energético de todos los cuásares, que son objetos súper brillantes y distantes. La luminosidad del blazar es 300 billones de veces la del Sol, y más de 25.000 veces mayor que la luminosidad de todas las 100 a 400.000 millones de estrellas de la Vía Láctea combinadas. Pero dado que la distancia a este cuásar es de unos 12.100 millones de años luz, no podemos verlo directamente. Pero sabemos que el agujero negro central del cuásar consume enormes cantidades de materia, aproximadamente 4.000 masas solares de material cada año. IC 1101 es una galaxia elíptica supergigante. Es la galaxia más masiva conocida hasta ahora. Dado que esta galaxia es elíptica, no está llena de gas. Por eso la formación estelar en esa región es muy baja. En cuanto al agujero negro en el centro de IC 1101, tiene una masa de 40 a 100.000 millones de masas solares y emite claras señales de radio. Recientemente, los astrónomos han descubierto una maravilla espacial gravitatoria que ha crecido hasta proporciones realmente inimaginables. El agujero negro del que hablo es TON 618 y tiene una asombrosa masa de 66.000 millones de masas solares. La cosa es tan masiva que los astrónomos tuvieron que pensar en un nuevo término para describirlo. Lo llamaron agujero negro ultramasivo. Imagina juntar todas las estrellas en nuestra galaxia Vía Láctea y comprimir la materia de la que están hechas en un solo agujero negro. Y aún así no sería suficiente para crear un TON 618. Si este monstruo de agujero negro reemplazara al Sol, su radio sería más de 40 veces el tamaño de la órbita de Neptuno. Probablemente sabes que los agujeros negros están hechos de materia compactada tan densamente como es posible. Y aún así, eso no significa que los agujeros negros sean algún tipo de depredador espacial, rondando galaxias y devorando todo lo que encuentran. TON 618 todavía tiene toda una galaxia llena de estrellas y otras cosas orbitando felizmente a su alrededor sin ser absorbidas. Lo que quiero decir es que la percepción de los agujeros negros como aspiradoras gigantes es errónea. En realidad, es increíblemente difícil hacer crecer un agujero negro. Intenta hacerlo y verás. ¿Qué te parece sumergirte profundamente en el pasado? A los tiempos antes de que existieran los humanos.
antes de que el infame asteroide impactara la Tierra, aniquilando 3/4 partes de las formas de vida, incluso antes de que el Sol se encendiera o las galaxias aparecieran en la oscuridad del cosmos. Entonces, antes de que la luz pudiera siquiera brillar, ocurrió el Big Bang. Sucedió hace 13,8 mil millones de años. ¿Pero qué había antes de eso? Algunos científicos están seguros de que no había un antes. El tiempo comenzó a avanzar tan pronto como ocurrió el Big Bang. Es poco probable que alguna vez podamos descifrar cómo era la realidad antes de eso, si es que había alguna. Está más allá de la comprensión humana, pero hay quienes no están de acuerdo. Algunos científicos no convencionales teorizan que justo un momento antes del Big Bang, toda la energía y masa del naciente universo podrían estar compactadas en una mancha de densidad increíblemente alta, pero todavía finita. Imaginémoslo como una semilla de un nuevo universo. Y esta semilla, un trozo de material esencial, comprimido y oculto en una cáscara protectora, fue creada en ningún otro lugar que dentro de un agujero negro. Los agujeros negros giran increíblemente rápido, probablemente cerca de la velocidad de la luz. Tal rotación puede darle a la semilla fuertemente compactada una cantidad gigantesca de torsión. Así que la semilla no es solo diminuta y muy pesada, también está comprimida y retorcida, lo que significa que puede descomprimirse de repente con un Big Bang. Ahora, digamos que sumas la energía y la masa de todas las partículas que contiene el universo visible. Y luego intentas averiguar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tan grande podría ser el horizonte de eventos de un agujero negro con la misma masa? El horizonte de eventos es el punto de no retorno. Una vez que cruzas esta línea invisible, no hay forma de volver, ni siquiera para la luz. Pero volvamos a nuestra pregunta. Sorprendentemente, tal horizonte de eventos estaría muy cerca en tamaño del horizonte real del universo observable. También existe otra idea que se hizo conocida gracias a Stephen Hawking. Según ella, cada vez que aparece un agujero negro en nuestro universo, probablemente da lugar a un universo bebé. Pero solo podrías visitar tal universo si cruzaras el horizonte de eventos y te sumergieras dentro del agujero negro. Y como sabes, una vez que lo haces, no podrías regresar. En otras palabras, en este momento, podríamos estar viviendo en un universo bebé, pero si algún observador externo nos está mirando en este instante, nuestro mundo se le parecería a un agujero negro común. Entonces, en resumen, podría haber un universo madre muy antiguo que forjó una semilla dentro de un agujero negro. Esta semilla tuvo su gran rebote hace todos esos miles de millones de años, y, como resultado, nuestro universo llegó a existir. Pero, aunque desde entonces ha seguido creciendo y expandiéndose, podríamos seguir escondidos tras el horizonte de eventos de nuestro agujero negro de origen. También existe otra idea. Según la teoría de cuerdas, hay un multiverso de universos. Imagina nuestro universo como una burbuja de jabón. Esta burbuja sigue expandiéndose, y nosotros vivimos en su superficie. La teoría de cuerdas afirma que nuestra burbuja no es única. Podría haber otras burbujas por ahí. Y todas estas burbujas se mueven, colisionan, brotan o generan burbujas bebé. En resumen, viven su vida. Si seguimos esta teoría, podríamos suponer que los agujeros negros son puertas unidireccionales entre universos. Y si accidentalmente te precipitaras en el agujero negro de nuestra galaxia Vía Láctea, terminarías en otro universo. O más bien no tú, sino lo que quede de ti después de atravesar lo increíblemente extraño de un agujero negro. En este caso, este segundo universo no estaría dentro del nuestro. Existiría por separado. Y el agujero negro sería solo el enlace que los conectara, como una raíz compartida entre dos álamos. Cualquiera que sea la verdad, el peligro sigue ahí, acechando en las sombras. ¿Y si el agujero negro en el que vivimos decide colapsar? ¿Qué pasa si nos arrastra más adentro? ¿O si nuestro mundo es solo una burbuja entre billones de otras burbujas? ¿Qué pasa si un día estalla? Prepárate, estás a punto de escuchar uno de los sonidos más inusuales que existen. Viene del espacio y es el sonido de dos agujeros negros colisionando. Pero empecemos por el principio.
Nuestros oídos están diseñados de una manera especial, lo que nos ayuda a traducir las ondas sonoras. Pero estas ondas sonoras se vuelven mudas una vez que el medio por el que viajan llega a su fin. Esto ocurre cuando, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra da paso a la inmensidad y el vacío del cosmos. Al mismo tiempo, hay algunas ondas sonoras que pueden moverse incluso a través del vacío. Y podemos traducir estas ondas compatibles con los sonidos que nuestros oídos humanos pueden escuchar. Más o menos así es como funcionan las transmisiones de radio. En las últimas décadas, la gente ha enviado bastantes satélites a los confines del sistema solar e incluso más allá. Estas naves espaciales están equipadas con sensores diseñados para escuchar cosas como ondas de radio y de plasma que fluyen libremente a través del espacio interplanetario. Estos instrumentos son cruciales por razones de investigación y comunicación. Un bono adicional es que, ahora, finalmente podemos escuchar diferentes tipos de ondas espaciales, como sonidos audibles. Los resultados son a menudo sonidos ensordecedores, y a veces los audios son francamente aterradores. Por lo general, cuando dos agujeros negros colisionan, no producen un sonido. Y aún así, gracias a las tecnologías modernas, ahora podemos escuchar este aterrador evento cósmico. ¿Lo oyes? Chirp. Este sonido chirriante es el que dos agujeros negros produjeron mientras chocaban entre sí a unos 1000 millones de años luz de nuestro planeta. Curiosamente, el tono del sonido aumenta cuando los agujeros se acercan más entre sí y se detiene abruptamente cuando finalmente se fusionan. Ahora, ¿oyes ese largo y bajo aumento? Significa que la fusión es bastante lenta, más calmada, y los agujeros negros que participan en este evento son relativamente ligeros. Un chirrido más abrupto es un signo de una fusión rápida, donde los agujeros negros son bastante grandes. Por ejemplo, el par que produjo este sonido se combinó y creó un agujero negro más de 80 veces la masa del Sol. Como cada uno de estos agujeros negros pesaba tanto como varias estrellas, fueron lo suficientemente pesados como para producir ondas mientras pasaban por el espacio, quiero decir, ondas gravitacionales. Son ondulaciones en la estructura del espacio-tiempo que se expanden hacia afuera a la velocidad de la luz. Probablemente puedas compararlas con las ondas que aparecen en la superficie de un estanque después de lanzar una piedra al agua. Naturalmente, el sonido de la colisión de agujeros negros no es el único ruido inusual registrado por nuestros equipos. La sonda Juno de la NASA pasa por Júpiter cada pocas semanas a una velocidad de hasta 209 kilómetros por hora y atraviesa todo tipo de campos invisibles en el proceso. Y uno de los señales más poderosas que ha grabado es el choque de proa de Júpiter. Ese es el punto donde el campo magnético del planeta empuja contra el viento entrante de partículas solares. El sonido producido durante este enfrentamiento suena similar a un boom sónico. O este sonido fue producido por la sonda espacial Stardust cuando pasaba a través del polvo dejado por el cometa Tempel 1. En el proceso, los escombros golpearon el cuerpo de la nave espacial. Sonaba como si alguna criatura estuviera golpeando la ventana o moviéndose a través de un suelo duro. Echemos un vistazo a la nave Cassini de la NASA, que funciona con energía nuclear. Pasó 13 años explorando el gigante gaseoso Saturno y sus numerosas lunas potencialmente habitables. Este misterioso y un poco espeluznante sonido son en realidad ondas de radio emitidas por el enorme planeta. Tales ondas son causadas por un fenómeno similar al que produce las auroras en la Tierra. Hablando de nuestro propio planeta, está rodeado de plasma. Consiste en partículas calientes e ionizadas generadas por la luz solar. Están constantemente chocando con la atmósfera terrestre. La misión polar de la NASA, que se lanzó hace unas décadas, logró grabar este siseo similar a un aliento.
Así suena el plasma que orbita nuestro planeta. En cuanto a estos extraños sonidos, la NASA no dice qué sonda espacial los grabó, pero provienen de la luna más grande de Júpiter, Ganímedes. Podría haber sido la nave espacial Galileo, que orbitó el sistema durante unos 8 años, pero probablemente no importa tanto. Solo escucha este ruido espeluznante que suena como gritos tratando de salir de algún lugar oculto. Se cree que el universo comenzó hace alrededor de 14.000 millones de años, con un Big Bang, y hasta donde sabemos, no ha dejado de expandirse desde entonces. Pero si es así, el universo debe haber comenzado en algún lugar, ¿verdad? Y debe haber un centro del universo en algún sitio. Bueno, los expertos afirman que no hay un centro del universo. Tampoco hay un centro de la expansión. Es lo mismo en todas partes. Verás, es incorrecto imaginar el Big Bang como una explosión ordinaria. Y el universo no se expande desde el centro hacia afuera. En cambio, hasta donde sabemos, el universo se está expandiendo de manera igual en todos los lugares. En 1929, Edwin Hubble dijo que había logrado medir la velocidad de las galaxias que se encontraban a diferentes distancias de la Tierra. Descubrió que cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban de nosotros. ¿Significa eso que nosotros estamos en el centro del universo en expansión? Poco probable. Simplemente significa que el universo se está expandiendo al mismo ritmo en todas partes. Y donde quiera que estés, te parecerá que estás en el centro del universo. Ahora, sobre ese Big Bang, si observaras una explosión normal en cámara lenta, verías que el material se expande desde un punto central. Justo después de la explosión, el centro sigue siendo el punto más caliente. Más tarde, una cáscara esférica de material comienza a crecer, alejándose del centro de la explosión. El proceso continúa hasta que la gravedad detiene esta expansión. Pero el Big Bang no fue así. Fue una explosión del espacio, no una explosión en el espacio. Según la teoría más común, no había un antes del cual hablar, no había espacio ni tiempo. Esto significa que el Big Bang fue muy diferente de cualquier cosa a la que estemos acostumbrados y no tiene un punto central. Incluso, si hubiéramos podido observarlo en la vida real, no habríamos visto un borde en expansión, con espacio vacío más allá de él. Lo único que podemos detectar ahora es un tenue resplandor de fondo, que fue dejado por los gases primordiales calientes que existían en el universo temprano. A esto se le llama radiación de fondo cósmico, y es uniforme en todas las direcciones. Solo puede significar una cosa: no es materia moviéndose hacia afuera desde un punto, sino el espacio mismo expandiéndose de manera uniforme. Al mismo tiempo, la idea de que el universo se está expandiendo uniformemente en todas las direcciones no descarta la posibilidad de que, en algún lugar, haya un espacio más denso y caliente que podría llamarse el centro del universo. Pero por lo que podemos ver, no hay señales de tal punto especial. La teoría de que el universo debería ser uniforme se conoce como el principio cosmológico. Apareció en 1933. No mucho antes de eso, algunos científicos creían que el universo solo consistía en nuestra galaxia natal. Si este fuera el caso, definitivamente podríamos considerar el centro de la Vía Láctea como el centro del universo. Pero en 1924, Hubble puso fin a ese debate. Demostró que había otras galaxias además de la nuestra. Pero en cualquier caso, según vemos, el universo está limitado por la velocidad de la luz y el tiempo finito desde que ocurrió el Big Bang. A pesar de que la parte observable del universo es muy grande, probablemente sea diminuta en comparación con el universo entero, el cual puede ser infinito. El universo podría tener muchas formas, con o sin un centro identificable. Y si resultara tener un centro fuera del universo observable, este punto, o región del espacio, podría ser solo uno de muchos. Podría ser como el centro de nuestra galaxia, que antes se consideraba el centro del universo. Si la teoría del multiverso es correcta, el nuestro no sería el único que existe. Esto es tan interesante como aterrador, ¿verdad? Ahora bien, no todos los científicos apoyan este concepto que desafía la mente. Y seamos honestos, la idea de establecer contacto con otros universos paralelos suena tan probable como ganar la lotería mientras se monta un monociclo. Pero aférrate bien,
porque este extraño concepto ya no está solo limitado a los reinos de la ficción. Lo creas o no, un montón de teorías científicas respaldan la existencia de universos paralelos, y déjame decirte, es un tema que genera bastante debate en los grupos científicos. Ahora imagina esto. El universo en el que vivimos es asombrosamente vasto. Estamos hablando de miles de millones, algunos incluso dicen billones de galaxias girando, cada una repleta de un número casi incontable de estrellas. Algunos cerebritos que estudian la forma del universo sugieren que su diámetro podría abarcar unos asombrosos 7.000 millones de años luz. Otros incluso argumentan que podría ser infinito. ¿Podría haber más allá de lo que vemos? Bueno, las verdaderas teorías científicas están explorando la posibilidad de que existan universos junto a, más allá o incluso reflejando el nuestro. Estos intrigantes conceptos de multiversos y mundos paralelos a menudo se entrelazan con otras ideas científicas más familiares como el Big Bang, la teoría de cuerdas y la mecánica cuántica. Para que podamos averiguar qué hay allí fuera, debemos confiar en la información en la que estamos un poco más seguros, ¿verdad? Retrocedamos el reloj cósmico unos 13.000 millones de años atrás. Todo lo que somos capaces de ver hoy está comprimido en una minúscula singularidad. Luego, si se le da crédito a la teoría del Big Bang, todo hizo ¡boom! El universo se infló con una velocidad mayor a la de la luz en todas partes en menos de un segundo. La forma en la que el universo hizo pop ha llevado a algunos investigadores astutos a reflexionar sobre la existencia de más de un universo. Se preguntan si ese crecimiento repentino terminó en todos lados al mismo tiempo. Mientras que la expansión cesó para todo lo que somos capaces de ver desde la Tierra hace casi 14.000 millones de años, la inflación cósmica podría aún estar en curso en algunos otros rincones misteriosos. Algunos físicos teóricos dicen que cuando la inflación termina en un lugar, se forma un nuevo universo burbuja. Pero aquí está el truco. No puedes simplemente saltar de una burbuja a otra como un turista intergaláctico. Estos universos burbujas se están expandiendo indefinidamente y sus bordes se están alejando de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más confusas. Imaginemos que de alguna manera logramos alcanzar el borde de nuestro globo local y nos encontramos con el siguiente universo. Bueno, los mismos físicos teóricos mencionan que el universo vecino podría ser un juego de balón completamente diferente. Podría tener leyes físicas distintas, lo que lo convertiría en un lugar extraño para nosotros. Siguiendo la misma idea, algunos dicen que en este vasto multiverso de universos burbuja podrían existir otras formas de vida iguales a la nuestra. El problema es que, con cada momento que pasa, nos alejamos más de ellos y nuestros caminos nunca se cruzarán. Otros investigadores superinteligentes están intentando conectar universos paralelos con la mecánica cuántica. Ahora bien, la mecánica cuántica es básicamente la matemática sofisticada detrás de las partículas diminutas. Según estas partículas pueden existir en múltiples estados a la vez. Lo llaman una fusión de onda que contiene todas las opciones locas. Pero aquí está la trampa. Cuando observamos estas partículas, solo vemos un resultado. Es como si el universo estuviera continuamente jugando al escondite con nosotros. Ahora, existe esta teoría llamada la teoría de los muchos mundos, que dice que cada vez que observamos un resultado, surge otro universo donde un resultado diferente se vuelve real. Es como si nuestro universo actuara como un gran árbol ramificándose constantemente en innumerables versiones de sí mismo. Estos universos alternativos no pueden mezclarse, así que ni siquiera sabrías si existe un montón de otros tú viviendo vidas ligeramente o totalmente diferentes. Esta teoría de los muchos mundos es bastante audaz y un poco difícil de probar o refutar. Y eso no es bueno para la ciencia porque a los científicos les encanta poner a prueba y experimentar con sus ideas. Pero si hay un espacio infinito allá afuera, ¿por qué no habría también universos infinitos? Intenta imaginar el universo como un patio de juegos cósmico gigantesco. Algunos especialistas creen que si este es realmente infinito, entonces solo hay un número limitado de formas en que sus bloques de construcción pueden organizarse. Eventualmente tienen que repetir ciertos patrones. Si esto es cierto, entonces podría ser posible que en algún lugar allá afuera podría existir otra versión de ti viviendo exactamente la misma vida, incluso hasta lo que desayunaste ayer. ¿Alguna vez tuvimos alguna prueba de estos supuestos universos paralelos? Bueno, algunos dicen que sí. ¿Has oído la historia del misterioso hombre de Tauret? Es la historia de un hombre que terminó en un aeropuerto japonés diciendo que era de un país totalmente desconocido llamado Tauret.
Ahora, algunas personas piensan que es una prueba de viaje en el tiempo, mientras que otras creen que es evidencia de que vino de un universo completamente diferente. Por mucho que te gustaría creer que la historia es real, la parte complicada es este lugar llamado Tauret. Hay una razón por la que no has oído hablar de él. No existe ningún Tauret, ni en la actualidad ni en la década de 1950, cuando supuestamente ocurrió este incidente. Después del incidente en el aeropuerto, el hombre desapareció en el aire un día después de llegar a Japón. ¡Puf! Desaparecido para siempre. Retrocedamos a aquel fatídico día de julio de 1954, cuando supuestamente el hombre de Tauret aterrizó en Tokio. Las descripciones lo presentan como un hombre barbudo que habla francés. Nada demasiado extravagante hasta ahora, ¿verdad? Dependiendo de quién cuente la historia, las cosas comienzan a diverger un poco. En una versión, cuando el hombre entregó su pasaporte para que lo sellaran, los ojos del oficial japonés se abrieron de par en par. Aunque el pasaporte parecía legítimo, el país indicado como Tauret no era reconocido por nadie, incluyendo al oficial y otros funcionarios. Naturalmente llevaron a nuestro visitante de Tauret a un breve interrogatorio. En otra versión, el sujeto directamente le dijo al oficial que era de Tauret y le mostró el pasaporte cuando éste no le creyó. Nuestro hombre de Tauret entonces comenzó a intentar convencer a los oficiales de que su patria era real. Según él, Tauret estaba cómodamente situado entre Francia y España y habría existido durante unos 1000 años. Para demostrar su punto, incluso señaló el área en un mapa que coincidía con el Principado de Andorra. Obviamente las cosas dieron un giro misterioso. Los oficiales decidieron retener al hombre bajo custodia, ya que sospechaban que podría estar tramando algo. Lo alojaron en un hotel cercano por la noche, pero no sin antes colocar a 2 personas fuera de su habitación para que se mantuvieran las cosas bajo control. ¿Puedes adivinar lo que sucedió a continuación? Redoble de tambores, por favor. Cuando los oficiales se presentaron la mañana siguiente, listos para continuar con su investigación, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de escape y, para hacer las cosas aún más desconcertantes, todos sus documentos personales también habían desaparecido mágicamente. ¿Y si el hombre de Tauret fuera un viajero en el tiempo o un aventurero interestelar? Algunos incluso se han aventurado en los dominios de la ciencia ficción para explicar este extraño suceso, y no te imaginas la cantidad de personas en internet que lo han tomado como evidencia de realidades alternas. Una de las ideas más extrañas sugiere que el hombre tropezó accidentalmente con una dimensión paralela y terminó en el aeropuerto japonés. En ese universo paralelo existe una tierra igual a la nuestra, pero en lugar de llamar a esa ciudad Andorra, allí le dicen Tauret. Otra idea que circula es que el hombre era un viajero en el tiempo procedente del futuro. Lamento decirte esto, pero la explicación más razonable para toda la historia del hombre de Tauret es que alguien dejó volar su imaginación. Dado que existen muchas versiones de la misma historia, es probable que las personas simplemente hayan continuado agregando detalles escandalosos al caso para hacerlo más sensacional. Toda la historia simplemente se convirtió en una leyenda urbana y hay pocas o ninguna razón para creer que alguna vez hemos visto a un viajero en el tiempo o a un autoestopista intergaláctico aquí en la Tierra. Se podría pensar que caer en un agujero negro es tan fácil como caer en un pozo gigante, pero la verdad es que no. Para caer en un agujero negro se necesita una suerte increíble y una pizca de magia. Además, si observaras caer algo en un agujero negro, ni siquiera lo verías. ¿Por qué? Intentemos comprender la magia de la física. Caer en un agujero negro es muy complicado. En primer lugar, para tener siquiera una oportunidad de hacerlo, tendrías que apuntar perfectamente y empezar tu viaje desde muy lejos. Es como intentar acertar a un blanco diminuto desde una inmensa distancia. Esto se debe a que los agujeros negros existen dentro de galaxias que están llenas de otros objetos como estrellas, planetas y nubes de gas. Estos objetos tienen sus propias fuerzas gravitatorias que pueden influir en el camino que tienes que seguir. Es como si tuvieras que navegar con cuidado por la habitación, evitando chocar con otras personas o desviarte de tu trayectoria por sus movimientos. Del mismo modo, cuando caes en un agujero negro, tienes que navegar a través de la influencia de otros objetos celestes. A medida que te acercas, el viaje se complica aún más. El más mínimo cambio de dirección requeriría una enorme cantidad de energía que no serías capaz de generar. Es como intentar dirigir una nave espacial sin combustible. Esto se debe a que la atracción gravitatoria del agujero negro es inmensamente fuerte. Una vez pasado el punto llamado horizonte de sucesos, no hay vuelta atrás.
No podrás controlar nada. Ahora bien, aunque de algún modo consigas seguir el camino correcto y evitar todos los obstáculos, te espera una situación peligrosa. El intenso calor y la energía que rodean al agujero negro llamados plasma te freirían al acercarte. Así que necesitarás una protección increíblemente fuerte. Pero no solo es casi imposible caer en un agujero negro, tampoco se puede ver a alguien cayendo en él. ¿Por qué? Averigüémoslo. Imagina que estás de pie lejos de un agujero negro observando cómo algo se acerca cada vez más al horizonte de sucesos. A medida que este objeto, digamos que es una nave espacial, cae en el agujero negro, empiezan a ocurrir dos cosas muy extrañas. Primero, el color de la nave espacial cambia. Verás, la gravedad cerca de un agujero negro es increíblemente fuerte, mucho más potente que cualquier cosa que experimentemos aquí en la Tierra. Esta intensa gravedad afecta a todo lo que la rodea, incluida la luz. La luz tiene la fascinante propiedad de transportar energía, pero cuando la luz se acerca a un agujero negro, la poderosa atracción gravitatoria empieza a restarle energía. Es como si se la robara y la debilitara. ¿Has visto que en un hermoso atardecer el sol parece de un cálido color naranja rojizo? Bueno, eso se debe a que cuando la luz solar viaja a través de nuestra atmósfera, se dispersa y pierde algunos de sus colores azulados de mayor energía, dejando atrás los más rojizos. Así, cuando la luz pierde energía, tiende a desplazarse hacia el extremo rojo del espectro de colores. Lo mismo ocurre cerca de un agujero negro. La luz de la nave espacial pierde energía debido a la fuerte gravedad del agujero negro. Así, la nave espacial, que inicialmente tiene su propio color, empieza a verse cada vez más roja a medida que se acerca al agujero negro. Es como si el agujero negro lanzara un hechizo mágico, cambiando el color de la propia nave espacial. La segunda rareza está relacionada con el tiempo. Según la teoría de la relatividad general, la gravedad puede alterar el tiempo. Y funciona de una manera muy extraña, porque ninguno de nosotros, ni las personas a bordo de una nave espacial, sentirá este cambio. Para ti, un observador en este escenario, el tiempo fluye igual que siempre. Estás ahí sentado bebiendo tu limonada y observando el viaje de la nave espacial. Para las personas que viajan en la nave, las cosas son iguales. Su reloj avanza a un ritmo regular y siguen su día como siempre. Pero objetivamente, para ti sería como ver caer una nave espacial en cámara lenta. Te parecerá que lleva semanas o incluso años cayendo en el agujero negro. Puede que cumplas 80 años y la nave espacial sigue ahí fuera. Una locura, ¿verdad? Ahora bien, si el tiempo se hace más lento para la nave espacial, significa que la luz que emite también se ralentiza. Imagina a alguien en la nave encendiendo y apagando una linterna. Pero como el tiempo se mueve tan lentamente, la luz que sale de la linterna también se mueve en cámara lenta. Cada ráfaga de luz tarda años en llegar a tus ojos. Verás la nave espacial como si estuvieras mirando un video en cámara súper lenta. Y como la luz tarda más en llegar a tus ojos, se vuelve más débil y tenue, como una estrella que se desvanece. Así que a medida que la nave espacial se acerca más y más al horizonte de sucesos, no solo empieza a verse más roja, sino que también parece más tenue. Cada vez es más difícil ver la nave espacial a medida que se acerca al agujero negro. Se desvanece lentamente como un truco de desaparición en el escenario más grandioso del universo. Es alucinante, ¿verdad? Pero eso es lo que percibes tú, el observador. ¿Y cómo le va a la gente a bordo? ¿Qué se experimenta realmente al caer en un agujero negro? A medida que te acercas, empieza a ocurrir algo realmente extraño. La gravedad cerca de un agujero negro es tan poderosa que estira y deforma todo a su alrededor. Así, la diferencia de atracción gravitatoria entre tu cabeza y tus pies se vuelve significativa. Esta diferencia crea una fuerza de marea que estira tu cuerpo y lo vuelve largo y delgado. Es un proceso que los científicos llaman espaguetización. Esencialmente te estira hasta convertirte en un fideo humano. Ser convertido en espagueti puede sonar divertido para un amante de la pasta, pero no es tan genial para un astronauta. Mientras tanto, los colores a tu alrededor empiezan a deformarse y distorsionarse, creando un deslumbrante espectáculo de luces. Es como montar en una montaña rusa a través de un túnel de arco iris. Giros y vueltas, destellos y chispas. Es una experiencia alucinante. Y lo que te ocurre depende del tipo de agujero negro. En primer lugar tenemos los agujeros negros clásicos. Se trata de agujeros negros que existen eternamente. Si cayeras en uno de ellos, tardarías muchísimo tiempo en llegar al centro. El centro estaría cada vez más cerca, pero necesitarías una cantidad de tiempo casi infinita para alcanzarlo. Por lo tanto, se sentiría como un viaje que nunca termina.
Y luego tenemos los agujeros negros que se evaporan. Estos agujeros negros van desapareciendo con el tiempo debido a un proceso llamado radiación Hawking. Es como un cubito de hielo derritiéndose. Estos agujeros negros tienen una vida limitada y es básicamente imposible caer en uno de ellos. A medida que te acercas al agujero negro que se evapora, te encuentras flotando cerca de su borde, el horizonte de sucesos. Es como estar atrapado en la entrada de un parque de atracciones genial. Pero, ¿adivina qué? Este parque de atracciones se está encogiendo. El agujero negro se está evaporando y a medida que lo hace, el horizonte de sucesos se hace cada vez más pequeño. Así que estás justo en el borde siguiendo todos sus movimientos. Pero te quedarás para siempre en este horizonte de sucesos sin cruzarlo nunca. Recuerda, una vez que pasas el punto de no retorno, no hay vuelta atrás. Tienes un billete de ida al misterioso corazón del agujero negro, la singularidad. En la singularidad todo se vuelve muy, muy extraño. Nuestra comprensión actual de la física no nos sirve allí, así que es un poco como entrar en un espectáculo de magia. ¿Qué ocurre cuando se alcanza la singularidad? ¿Hay algo al otro lado del agujero negro? No tenemos ni idea. Es un gran misterio para nosotros, pero tal vez lo descubramos algún día. Así que lo mejor es admirar los agujeros negros desde una distancia prudencial y dejar volar la imaginación con las increíbles maravillas que encierran. Eso sí, recuerda dejar la pasta en el plato y no acercarte a estos fabricantes de espaguetis cósmicos. Hay una cosa misteriosa en el espacio. Un punto inusual al que los científicos no han podido encontrarle explicación desde hace más de 15 años. Hay diferentes teorías y una de ellas dice que tal vez sea la huella de una colisión con un universo paralelo. Pero, ¿eso es cierto? Veamos. Échenle un vistazo a esto. Este es el mapa de nuestro universo. Bueno, en realidad no. Es el mapa de la radiación de fondo de microondas o simplemente CMB. Hace muchos miles de millones de años hubo un Big Bang. Fue tan poderoso que creó todo nuestro universo. Y por supuesto, tal evento no podía ocurrir sin dejar algunas consecuencias, y estas están literalmente por todas partes. El Big Bang dejó radiación electromagnética, que conocemos como CMB. No la notamos en nuestra vida cotidiana, pero está literalmente aquí, delante de nuestras narices. Y si tuvieras algún tipo de visión sobrehumana, verías como todo a tu alrededor brilla con esta tenue luz. Esta radiación es muy importante. Si no hubiéramos hallado el CMB, nunca habríamos descubierto el Big Bang. Antes, los científicos creían que el universo siempre había existido. No había principio y no habría fin. Ahora nos suena bastante ridículo, pero hace menos de un siglo, la gente estaba absolutamente segura de ello. Stephen Hawking fue uno de los primeros científicos en adivinar que el universo, de hecho, tuvo un principio. El tipo era tan genial que se dio cuenta de ello como estudiante mientras trabajaba en su tesis doctoral, pero por desgracia no tenía pruebas. Si hubo un bang tan fuerte hace miles de millones de años, ¿dónde están las huellas? ¿Dónde está la prueba? Se reían los que creían en la teoría del universo estático eterno, pero no te preocupes, pronto les restregaron las pruebas por la cara. En 1965, los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron el CMB. Fue la primera prueba grandiosa del Big Bang. Resultó que la radiación estaba en todas partes, solo que no la percibíamos. De hecho, al principio, los propios Penzias y Wilson la confundieron con el ruido de una gran ciudad, o con palomas, o con cualquier otra cosa. Por su descubrimiento, que puso patas arriba el mundo de la ciencia, recibieron el premio Nobel. De acuerdo, la gente se enteró de que estaba rodeada de radiación electromagnética. Entonces empezaron a recopilar más datos sobre ella. Acumularon más y más información a lo largo de los años hasta que hicieron este mapa. Este es un mapa de las temperaturas del CMB. Pero mientras lo creaban, los científicos descubrieron algo inusual. Echemos un vistazo a este mapa. Parece un patrón grande y diverso de lugares fríos y cálidos, pero en realidad nuestro universo es bastante uniforme. Todas las temperaturas se aproximan a menos 270,5 grados Celsius con muy poca diferencia. Todas las fluctuaciones de temperatura entre estos lugares son pequeñas y cada diminuta mancha se extiende en realidad a lo largo de millones de años luz. Así que todo en nuestro mundo es bastante tranquilo y estable, excepto por un punto. Este punto frío de aquí. Los astrónomos lo descubrieron en 2004.
Al principio no parecía nada inusual. Era solo una región donde la temperatura estaba por debajo de la media por un par de microkelvins. Pero recuerda, no estamos hablando de un área pequeña. Esta es una región fría gigante. Tiene literalmente billones de años luz de tamaño. Espera, pensaron los científicos. Esto no puede ser cierto. El universo debería ser consistente en todas partes. Según nuestro modelo estándar, este punto frío simplemente no debería existir. Pero existe. No es solo un error matemático. Está ahí mismo. Entonces, ¿qué es? ¿Y cómo apareció? Los astrónomos llevan años intentando encontrar las respuestas a estas preguntas. Incluso ahora solo tenemos unas pocas teorías. Así que vamos a discutirlas todas. Teoría 1. Textura cósmica. Esta idea surgió a finales de 2007. En ese entonces, los científicos sugirieron que este punto frío podría ser las colinas del espacio. En otras palabras, podría ser una región llena de baches del universo, simplemente parte de su textura. Pero es una explicación tonta, así que esta teoría se descartó rápidamente. Teoría 2. El supervacío. Esta hipótesis se consideró la más plausible durante un tiempo. Afirmaba que el punto frío era en realidad el llamado supervacío. Es un lugar aterrador y oscuro de nuestro universo, casi sin galaxias. Y como es una región vacía en la que casi no hay cosas, nos parece fría. Sin embargo, esta teoría fue refutada en mayo de 2017. Tras examinar minuciosamente el punto frío, los científicos descubrieron que allí no había indicios de un supervacío. Además, los vacíos y supervacíos, que por cierto existen, siguen teniendo un tamaño muy pequeño. El punto frío es literalmente miles de veces mayor que ellos. Así que debe haber alguna otra explicación. Y la hay. Quizá la más extraña de todas. Teoría 3. Un universo paralelo. Esta controvertida idea fue propuesta por la cosmóloga y física teórica Laura Mersini-Houghton. Sugirió que el punto frío podría ser una huella de la colisión de nuestro universo con otro paralelo. La cosmología estándar no puede explicar un agujero cósmico tan grande, afirma Mersini-Houghton. Es la huella inconfundible de otro universo más allá del borde del nuestro. Su suposición se basa en la teoría del multiverso. Esta dice que en realidad hay un número infinito de universos como el nuestro en el mundo. Chocan constantemente entre sí dándose un empujón que crea un nuevo Big Bang. Así que quizá el punto frío sea un moratón de una colisión de este tipo. Para la mecánica cuántica, estas teorías disparatadas son bastante comunes, pero para la física estándar y nuestra simple comprensión del mundo, esto es estremecedor. Por supuesto, necesitamos pruebas sólidas, y el equipo de Mersini-Houghton ha empezado a trabajar en ello. El profesor Tom Shanks, del Centro de Astronomía Extragaláctica de la Universidad de Durham, también está participando en esta investigación. El más loco de los modelos exóticos para la explicación de la mancha fría, el multiverso es en realidad el más estándar en términos de nuestro modelo actual del universo, escribió en uno de sus trabajos. ¿Qué pruebas necesitamos? Bueno, nuestro punto frío está situado en el hemisferio sur. Según Shanks, si realmente hubo una colisión entre dos universos, deberíamos encontrar otro punto frío y debería estar en el hemisferio opuesto, el norte. Si los astrónomos lo hallaran realmente, se confirmaría esta teoría y se convertiría en la primera prueba de la existencia de un universo paralelo. Pero no es tan fácil. Para encontrar un segundo punto necesitamos los telescopios más modernos y altamente sensibles. También tenemos que averiguar información sobre la naturaleza de la energía oscura, cómo afecta el espacio. En otras palabras, aún queda mucho trabajo por hacer. No hace mucho los científicos creían haber descubierto el segundo punto. Investigadores de Nuevo México pensaron que lo habían encontrado en el hemisferio norte, pero por desgracia es probable que se trate de un error. El mapa que utilizaron estos investigadores tenía un alto grado de aleatoriedad, así que es posible que su descubrimiento no sea más que un accidente causado por otros vacíos. Así que básicamente no hemos encontrado otro punto frío hasta ahora a pesar de los cuidadosos análisis. Pero, de nuevo, ni siquiera los mejores equipos modernos son perfectos. Y esto no significa que no haya un segundo punto, sino que aún no lo hemos hallado. Pero si un día lo encontráramos, podría cambiar el mundo de la ciencia para siempre. Confirmaríamos no solo la teoría de los universos paralelos, sino también la famosa teoría de cuerdas. Y esto podría explicar todo lo que ocurre en nuestro mundo. Pero si esto ocurre,
nos surgirían aún más preguntas de las que ya tenemos. ¿Cómo colisionaron estos dos universos? ¿Cómo funciona todo? Hasta ahora, todo son conjeturas. No podemos afirmar que el punto frío sea una huella de la colisión de universos paralelos, pero tampoco podemos refutarlo. En realidad, puede que nunca sepamos la verdad del todo, pero sigue siendo interesante esforzarse por conocerla. Imagina un ser tan poderoso que pueda absorber galaxias enteras, tan misterioso que no se pueda divisar a simple vista y tan impresionante que doblegue el tejido mismo del espacio y el tiempo a su voluntad. Sí, te presento a mi madre. Es broma. En realidad estoy hablando del mayor superhéroe del universo, el agujero negro estelar. ¿Qué es y cómo funciona? Averigüémoslo. El universo está lleno de maravillas y el agujero negro estelar es una de las más impresionantes. Se trata de una fuerza supermasiva capaz de torcer las leyes de la física y es un auténtico enigma que los científicos tienen que desentrañar. No es de extrañar que los escritores de ciencia ficción los encuentren tan cautivadores. El agujero negro estelar, también conocido como cuasiestrella, es un tipo hipotético de estrella extremadamente masiva y luminosa que podría haber existido en los albores de la historia del universo. Se cree que eran tan luminosas como una galaxia pequeña, pero a diferencia de las estrellas actuales, no estaban alimentadas por fusión nuclear en su centro. Se cree que la energía de una cuasiestrella provenía del material que cae en el agujero negro que está en su núcleo. Y sí, al igual que un agujero negro normal, estas estrellas tienen el poder de absorber cualquier cosa que se acerque demasiado, incluyendo estrellas, polvo e incluso galaxias enteras. Pero, ¿cómo es posible que la estrella nazca de un agujero negro? Es más, ¿cómo siguen coexistiendo? Bueno, primero vamos a hablar de cómo nacen los agujeros negros en general. Todo comienza con una estrella supermasiva, al menos varias veces más masiva que nuestro Sol. Esta estrella gigante arde brillante y caliente, con la luz de 1 millón de soles, pero al final se queda sin combustible y su destino está sellado. Cuando su vida llega a su fin, hace un último y enérgico boom, una explosión tan potente que puede eclipsar a toda una galaxia y que se denomina supernova. Durante este boom, las capas exteriores de la estrella salen volando, mientras que el núcleo es aplastado por su propia gravedad. Si el núcleo pesa lo suficiente, puede seguir aplastándose. Y así es como nace un agujero negro. Ni siquiera intentes ponerle pañales a este pequeño. Ahora este monstruoso bebé cósmico puede seguir creciendo y tragándose todo lo que se le acerque demasiado, incluyendo estrellas, polvo e incluso galaxias enteras. Esto es lo que sucede ahora en nuestro universo con las estrellas supermasivas. Pero, ¿qué ocurría con las cuasiestrellas? La formación de una cuasiestrella solo pudo ocurrir al principio del desarrollo del universo, antes de que el hidrógeno y el helio se contaminaran con elementos más pesados. Y por eso la cuasiestrella tiene una característica importante. Son gigantes, tan enormes que es imposible imaginarlas. Pueden haber empequeñecido incluso a las mayores estrellas modernas conocidas como Belle Canis Majoris y Stephenson 218. No es de extrañar que den tanto miedo. Nacieron de protoestrellas, una de las primeras estrellas del universo. Los tataratatarabuelos de todo. Imaginemos ahora una protoestrella tan masiva que su núcleo colapsa y forma un agujero negro, tal y como hemos descrito antes. Pero la diferencia clave es que en una supernova normal, las capas externas de la estrella son arrasadas por la energía liberada durante el boom. En cambio, en una cuasiestrella, estas capas exteriores son lo suficientemente masivas como para absorber la energía sin ser destruidas. ¿Qué se obtiene al final? Una estrella con un agujero negro en su núcleo que pesa entre 1000 y 10.000 masas solares. Esta cuasiestrella es unas 14.000 veces mayor que nuestro Sol y es más grande que cualquiera de las estrellas que conocemos hoy en día. Estos titanes celestes tienen unas propiedades bastante peculiares. Una vez que se forma un agujero negro en el centro de una protoestrella gigante, comienza a emitir enormes cantidades de energía que ayuda a equilibrar la fuerza de gravedad, convirtiéndola en una especie de estrella gigante basada en la fusión. Serían tan brillantes que cada una parecería una pequeña galaxia. Las cuasiestrellas tendrían una vida muy corta, de unos 7 millones de años. A modo de comparación, nuestro Sol tiene unos 4.500 millones de años, y solo ha transcurrido la mitad de su vida.
En cualquier caso, durante este breve periodo, el agujero negro del centro crecería hasta alcanzar entre 1000 y 10.000 veces el tamaño de nuestro Sol. También se cree que las cuasiestrellas son supercalientes, con temperaturas que pueden alcanzar los 10.000 grados Celsius. Pero a medida que envejece, comienza a enfriarse y sus capas externas se vuelven transparentes. Finalmente se enfría hasta alcanzar una temperatura de 3.700 grados Celsius. Y en este punto, la cuasiestrella está acabada. No puede sobrevivir a esa temperatura. Así que se disipa, dejando tras de sí un agujero negro de masa intermedia. Desgraciadamente, por el momento no hay pruebas observacionales de la existencia de cuasiestrellas. Esto se debe a que se cree que solo existieron hace muchísimo tiempo. Puede que fueran estrellas muy masivas de población 3 que son extremadamente raras y difíciles de detectar. También es muy improbable que alguna de ellas siga existiendo hoy en día debido a su vida supercorta de solo 7 millones de años. Entonces, ¿por qué creen los científicos que podrían haber existido cuasiestrellas? Porque están buscando formas de explicar cómo se formaron los agujeros negros supermasivos tan temprano en la historia del universo. Estos monstruos se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias, pero ¿cómo pudieron formarse tan rápido? Y al fin y al cabo, los agujeros negros pueden tardar muchísimo tiempo en volverse supermasivos. Aquí es donde entra en juego la idea de las cuasiestrellas. Estas estrellas no solo son enormes bolas de energía, son como los cinturones negros del arte marcial de la gravedad. Pueden doblar y torcer cualquier cosa a su voluntad. Por eso estas estrellas, si realmente existieron, tuvieron que desempeñar un papel crucial en la evolución de las galaxias. Debieron ser decisivas en la formación del universo tal y como lo conocemos. Así que esos agujeros negros de tamaño intermedio que dejaron atrás podrían acabar convirtiéndose en agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Pero aún no hemos resuelto este misterio cósmico. La detección y el estudio de los agujeros negros estelares es como intentar encontrar una aguja en un pajar. Solo que en lugar de una aguja, es un objeto invisible y misterioso, y en lugar de un pajar, es la vasta extensión del espacio. Pero con la ayuda de una tecnología muy avanzada y de mucha inteligencia, los científicos están cada vez más cerca de desvelar los secretos de estos gigantes celestes. He aquí algunas cosas que pueden ayudarnos en esta investigación. En primer lugar, las ondas gravitacionales. Son como ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo causadas por el movimiento de objetos masivos. Albert Einstein las predijo ya en el siglo XX, pero no se detectaron hasta 2015, cuando hubo una colisión entre dos agujeros negros. Este descubrimiento confirmó que estos monstruos pueden fusionarse y que son una potente fuente de ondas gravitacionales. Se piensa que estudiando estas ondas se puede aprender más sobre cómo se forman y cómo crecen los agujeros negros. En la actualidad, se utiliza una sonda espacial llamada LISA para estudiarlos. Combinando la información de LISA con otras observaciones, los científicos esperan aprender más sobre estos aterradores objetos celestes. También podemos intentar detectar cuasiestrellas observando los efectos de su gravedad sobre los objetos cercanos. Es como intentar descubrir a un criminal por sus huellas dactilares. Por ejemplo, si un agujero negro se encuentra cerca de una estrella, se puede observar cómo se distorsiona la luz de la estrella al ser atraída hacia el agujero negro. Y por supuesto podemos utilizar nuestras tecnologías como los telescopios de rayos X, los infrarrojos y los radios que nos permiten estudiar los agujeros negros de diversas formas y en diferentes etapas de su vida. En otras palabras, los científicos trabajan duro para revelar los secretos de estos gigantes celestes. Desarrollamos nuevos telescopios, buscamos agujeros negros primordiales e intentamos comprender la conexión que hay entre los agujeros negros estelares y la materia oscura. Y estamos haciendo descubrimientos increíbles, como con las ondas gravitacionales. Todo esto nos acercará al momento en que podamos revelar los secretos de las cuasiestrellas. Y cuando descubramos la verdad sobre ellas, comenzará una nueva página en nuestra historia científica. Permíteme llevarte a un lugar que parece de otro planeta. La vida dentro de esta cueva ha estado aislada del mundo exterior durante unos 5,5 millones de años. Y se nota. Compruébalo tú mismo. Debido a un aislamiento tan prolongado, las condiciones en el interior de la cueva de Mobile no se parecen a las de ningún otro lugar del planeta. Allí florece un ecosistema único, a pesar de la escasez de luz solar y de que el aire es tóxico. El sitio, situado a pocos kilómetros al oeste del Mar Negro en Rumanía, fue descubierto en 1986. Hoy en día, solo se lo puede visitar si se tiene un permiso especial.
Además, las cavernas centrales están protegidas naturalmente por estrechos túneles de piedra caliza y pozos verticales. Así que, si tienes claustrofobia, probablemente sea mejor que no entres allí. En la profundidad de la cueva, el aire tiene el doble de oxígeno que el aire exterior, pero contiene mucho dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, por lo que no es el más fresco que se puede respirar. Además, el interior de la caverna está completamente oscuro. Pero a pesar de, o debería decir gracias a, este cóctel de condiciones extremadamente duras, el lugar es una auténtica mina de oro para los biólogos. Sorprendentemente, la vida parece florecer aquí. En un estudio realizado en 1996, científicos identificaron 48 especies, 33 de ellas exclusivas de la cueva. La mayoría de las criaturas que habitan allí son diminutas, con largas extremidades y antenas que les ayudan a orientarse en la oscuridad. No tienen visión y carecen de pigmento, y esto tiene sentido. ¿Por qué necesitarías poder ver si vives en la oscuridad total y por qué necesitarías ser bonito y colorido si nadie te observa? Ahora te llevaré a otra caverna, no menos asombrosa, pero con un aspecto muy diferente. Esta es la Cueva de Naica, también conocida como la Cueva de los Cristales, en México. Estos enormes cristales fueron encontrados en el año 2000 por una empresa minera después de bombear el agua de la cueva. 2 mineros hicieron el hallazgo tras entrar a pie en la caverna que se estaba secando. Estos asombrosos cristales son en realidad enormes pilares de yeso escondidos a 300 metros bajo tierra. Están anclados a las paredes y al suelo de la abrasadora cueva. Los científicos calculan que los cristales podrían llevar creciendo 500.000 de años. Por eso muchos son tan largos y anchos que se puede caminar sobre ellos. Por desgracia, visitar esta maravilla de la naturaleza es imposible por el momento, pero quizás sea para mejor, ya que es un lugar peligroso que puede convertirse fácilmente en una trampa. Durante decenas de miles de años, esta cueva estuvo llena de aguas subterráneas, que originalmente fueron empujadas hacia la abertura por una cámara de magma situada en las profundidades de nuestro planeta. El magma bajo la cueva mantenía el agua caliente, pero con el tiempo, la temperatura de esta descendió por debajo de los 58 grados Celsius. Como resultado, el agua empezó a llenarse de calcio y sulfato, cuyas partículas comenzaron a recombinarse en yeso. Y entonces, los cristales de color blanco se apoderaron de la cueva. Y como permanecieron bajo el agua, pudieron seguir creciendo. No hace falta volar al espacio para ver de cerca un agujero negro. Los científicos han encontrado algo muy parecido en el sur del Océano Atlántico. Un agujero negro ejerce una atracción gravitatoria tan enorme que, una vez que algo es atraído hacia su interior, no tiene ninguna posibilidad de escapar. Ni siquiera la luz puede salir de él. Pero los agujeros negros oceánicos parecen ser casi tan poderosos como sus parientes espaciales. Sin embargo, en lugar de atrapar luz, hacen lo mismo con el agua. Los remolinos oceánicos son enormes remolinos que giran contra la corriente principal. Suelen arremolinar miles de millones de toneladas de agua, y la mayoría son más grandes que una ciudad. Estos son tan poderosos que nada que quede atrapado en ellos puede escapar. Pero lo más aterrador es que es posible que ni siquiera te des cuenta de que te estás adentrando en uno de ellos. Son tan grandes que no verás sus límites hasta que sea demasiado tarde. Cuando los científicos empezaron a explorar los vórtices oceánicos con ayuda de satélites, descubrieron los bordes de varios remolinos. Después, consiguieron demostrar que, matemáticamente, estos son lo mismo que misteriosos agujeros negros en el espacio. Los remolinos masivos están rodeados de barreras superherméticas donde el fluido se mueve en bucles cerrados. Ni siquiera el agua puede salir de su interior. Por eso, los estrechos vórtices oceánicos desempeñan el papel de enormes contenedores. El agua de su interior puede ser totalmente distinta del océano que rodea a un remolino. Y no me refiero solo a su temperatura. El contenido de sal dentro y fuera de un remolino también suele ser diferente. En el delgado istmo de Curlandia, que separa el mar Báltico de la laguna de Curlandia, se encuentra uno de los lugares más extraños de la Tierra. Los lugareños llaman a esta zona el bosque danzante porque los pinos de este sitio tienen formas sorprendentemente inusuales. Se retuercen en espirales y círculos por el suelo. Hay algunas teorías de por qué podría ocurrir esto, por supuesto. Algunas personas afirman que enormes cantidades de energías positivas y negativas chocaron una vez en ese lugar. Los más realistas creen que la razón es geológica. El suelo arenoso de la zona es demasiado inestable para sostener árboles que crecen erguidos.
La más popular es la idea de que los fuertes vientos que soplan desde el agua influyen en la forma de los árboles. En cualquier caso, los expertos aún no han llegado a una conclusión definitiva. Mira estos círculos subacuáticos. Fueron avistados por primera vez en 1995 cerca de la costa sur de Japón. Los buceadores locales llamaron a estas estructuras de 7 pies de ancho círculos misteriosos. El enigma atormentó muchas mentes durante casi 16 años, hasta que por fin se descubrió al culpable. Imagina la sorpresa de los investigadores cuando resultó ser un pez globo macho. El pez necesita algo más de una semana para construir un círculo, y la estética es obviamente crucial. Un macho nada dentro del círculo, excavando valles en la arena con sus aletas. Pero eso no es todo. Los peces también utilizan conchas y corales para decorar determinadas partes de sus creaciones. Todo esto de construir un círculo tiene también una finalidad práctica. La forma de nadar de un pez macho empuja la arena hacia el centro del círculo y crea un montículo que luego le sirve de nido. El siguiente misterio de nuestra lista está en el Caribe. Justo frente a la costa de Belice hay un sumidero gigante. Es el Gran Agujero Azul. Tiene unos 305 metros de ancho y más de 122 metros de profundidad. Una vez, hace mucho tiempo, este agujero era una cueva. Pero entonces las aguas crecientes lo llenaron, haciendo que se derrumbara sobre sí mismo. Cuanto más desciendas a las cristalinas aguas del Gran Agujero, más oscuro se volverá. Verás montones de cuevas llenas de estalactitas, pero entrar en ellas es extremadamente peligroso, a menos que quieras perderte irremediablemente. Una vez alcanzada una profundidad de 15 metros, notarás que el agua brilla. Es la línea invisible que divide la parte superior salada del sumidero del abismo de agua dulce. Es posible que quieras volver atrás ahora mismo. ¿Quién sabe lo que podrías encontrar en las turbias profundidades? Había una antigua leyenda amazónica que hablaba de un río tan caliente que hervía, y se creía que era solo una leyenda hasta que el geocientífico peruano Andrés Russo se preguntó si podía ser real. Todos los expertos negaron tal posibilidad. Al fin y al cabo, los ríos calientes existen, pero solo en las zonas donde hay volcanes.